Vale, vamos a sumergirnos en esto. Tenemos sobre la mesa un libro que, a primera vista, bueno, parece una lección un poco extraña para hablar de gestión empresarial. Un poco, sí. Se titula Liderar, como Dios manda, de Álvaro Luna. Y la verdad, el título ya de por sí genera preguntas, ¿no? Genera muchísimas. Y por eso es crucial, yo creo, empezar por donde empieza el propio autor, con una aclaración. A ver, Esto no es un libro de teología. ni un tratado de religión, vamos. Es un ejercicio de analogía pura y dura. Usa las grandes historias del Antiguo Testamento. La creación, el éxodo, los profetas. Las historias que todos conocemos. Exacto. Las usa como un espejo, como una metáfora, para examinar los dilemas eternos del liderazgo. Pero en el mundo de hoy, Claro. Nuestra misión aquí es justo esa, desgranar esa analogía, ir más allá de la anécdota bíblica y extraer las lecciones de management que propone. mm, Es un enfoque que nos obliga a mirar conceptos como visión, cambio, motivación, desde un ángulo completamente nuevo. y el autor arranca por el principio de todo, literalmente. Con el Génesis, sí. Pero no para hablar de la creación del universo, sino para establecer la que, según él, es la premisa fundamental de toda gestión: ¿Cuál? la imperfección humana. Antes de hablar de estrategias, de KPIs o de cuotas de mercado, el libro nos dice: para un momento y asume una verdad incómoda. Vale. El material con el que trabajas, los seres humanos, y ojo, tú incluida, venimos con fallos de fábrica. Aquí es donde se pone interesante, porque el libro lo llama el pecado original del management. No en un sentido moral o religioso, no. Para nada. Es que somos imperfectos, ¿qué le vamos a hacer? Es una objeción muy pertinente, sí. Y el libro la aborda. No se trata de resignación, sino de diagnóstico. Sí. Es la diferencia entre un ingeniero que asume que sus materiales tienen ciertas tolerancias, ¿Ciertas limitaciones? eso es, y uno que pretende construir un puente con materiales teóricamente perfectos que no existen. El segundo está destinado al fracaso. Claro. El autor lo ilustra con un detalle muy agudo del texto del Génesis. Con cada cosa que crea, la luz, el mar, las plantas, la Biblia dice, y vio Dios que era bueno. Sí, eso se repite. Pero cuando crea al hombre, esa frase así en concreto no aparece. Solo al final evalúa todo el conjunto como muy bueno. Y efectivamente, poco después empiezan los problemas. La desobediencia, el primer asesinato. Ahí lo tienes. Es como si el creador supiera que esa pieza iba a ser la más compleja, la más problemática. Y no es una idea solo del Génesis, ¿verdad? No, para nada. El autor lo compara con el poema babilónico Enuma Elish, que es una historia de la creación mucho más antigua. Ahí los dioses crean a los humanos para que hagan el trabajo pesado, y los describen como una obra incomprensible y conflictiva. O sea que la conclusión es la misma. La misma. El punto de partida del liderazgo no es aspirar a la perfección, sino saber gestionar la imperfección, la de los demás y la tuya propia. Vale. Entiendo el punto de aceptar la imperfección en el equipo, pero ¿y la del propio líder? Si una líder es demasiado abierta sobre sus fallos de fábrica, ¿no podría perder la confianza de su gente? ¿Dónde está el equilibrio? Ese es el gran dilema. El libro sugiere que la autoridad no nace de una perfección impostada, que al final siempre se acaba rompiendo. Claro, se nota cuando es falsa. Exacto. Nace de la honestidad y de la competencia. Un líder que dice, no lo sé, pero vamos a encontrar la respuesta, o me equivoqué, vamos a corregir, genera más confianza a largo plazo. Paradójicamente, te hace más fuerte. Mucho más, porque te obliga a apoyarte en tu equipo, a fomentar una cultura donde el error no se castiga, sino que, bueno, se convierte en aprendizaje. De acuerdo. Si aceptamos esa premisa, que gestionamos seres imperfectos, empezando por nosotras mismas, la siguiente pregunta es obvia. ¿Para qué? ¿Cuál es la tarea fundamental de un líder? El libro la resume en una sola palabra: Crear. crear. Sí. Y es importante matizar qué significa crear en este contexto. No habla de creatividad en el sentido artístico, de tener ideas geniales, aunque ayude, claro. Aunque ayude, sí, a una de causalidad. Crear es, en su definición más pura, traer a la existencia algo que antes no existía. Un producto, un servicio, una cultura. Un futuro diferente al presente. El líder es esa persona que tiene en su mente una imagen de una realidad que aún no es y moviliza la energía para hacerla posible. El autor usa una metáfora que me pareció potentísima. La de revelar fotografías. Esa, en un cuarto oscuro, describe esa sensación de ver cómo, sobre un papel en blanco, empieza a aparecer una imagen. De la nada.
Dice que esa mezcla de vértigo, poder y responsabilidad es la esencia del liderazgo. Pero claro, eso suena muy abstracto. ¿Cómo se aterriza? Pues para darle estructura se apoya en el trabajo de un investigador, Robert Fritz, que descompuso el proceso creativo en 4 fases. A ver, la primera y la más importante es concepción y visión. Tener una imagen clara y precisa de qué quieres crear. El resultado final. Espera, solo con ese primer punto ya surgen problemas. Tener una visión clara. ¿Cuántos líderes la tienen de verdad, más allá de un eslogan vago como ser los mejores? Muy pocos. Y por eso la segunda fase es igual de crucial. Análisis de la situación actual. Tienes que saber con una honestidad brutal dónde estás ahora mismo. La visión y la realidad. Exacto. La diferencia entre el punto 1 y el punto 2 es lo que Fritz llama la tensión creativa. Esa tensión es la energía que impulsa el cambio. Y las otras 2 fases serían: La tercera es la puesta en marcha, o sea, actuar para cerrar esa brecha. Y la cuarta, evaluar y continuar. Aprender, ajustar y seguir. Analicemos la primera, la visión, porque el libro insiste en una distinción que parece sutil pero es demoledora. La diferencia entre el qué y el cómo. Es que esa es la trampa mortal de la innovación. dice que el mayor error del liderazgo es mezclar la pregunta ¿qué queremos crear? Con ¿cómo lo vamos a conseguir? Totalmente. Y lo ilustra con la historia del pueblo de Israel a las puertas de la tierra prometida. Claro, el qué, la visión, era potentísima y clara. Una tierra donde fluyen la leche y la miel. Un futuro deseable. Pero enviaron espías, y estos volvieron hablando del cómo. Y ahí se torció todo. Sí, la tierra es increíble, pero las ciudades están amuralladas hasta el cielo y sus habitantes son gigantes. Es imposible. El miedo al cómo destruyó por completo el deseo del qué. Es una lección brutal. Pienso en empresas como Blockbuster. La visión de entretenimiento en casa bajo demanda estaba ahí. Ese era el qué. Pero se quedaron paralizados en el cómo de su modelo de negocio. En sus tiendas físicas, sus multas por retraso. Exacto. Mientras Netflix se obsesionó con el qué y encontró el cómo por el camino. Primero con DVDs por correo y luego... Con el streaming. El líder, según esto, debe ser un guardián casi fanático de la visión, protegiéndola de la tiranía del cómo. Y no basta con que el líder la tenga. Tiene que ser compartida, ¿no? Exactamente. En la historia del Éxodo, la visión de Moisés era construir una nación libre, una visión creativa. Pero para muchos de los que le seguían, la visión era más simple, escapar de la esclavitud, que es una visión reactiva de resolver un problema. Eso es. ¿Y cuál es la diferencia en la práctica? Pues que cuando el problema desaparece, Y surgen nuevas dificultades, como no tener agua en el desierto, los que solo querían escapar se desmoronan. Empiezan a decir, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. no tienen una tierra prometida por la que luchar. Exacto. Se rendirán a la primera de cambio. La verdad me rompió los esquemas. Mm. Que el primer paso no es rechazar tu situación actual, sino todo lo contrario, aceptar radicalmente. A ver si lo entiendo. Para cambiar algo, lo primero que tengo que hacer es dejar de luchar contra ello. Mi instinto me dice justo lo contrario. Es que es una idea totalmente contraintuitiva. Se basa en la teoría paradójica del cambio de la psicología humanista. ¿Y qué dice? Sostiene que el cambio real no ocurre cuando intentamos forzarnos a hacer algo que no somos. Ocurre cuando nos permitimos ser plenamente quienes somos y aceptamos la realidad tal y como es. ¿Aceptar no es resignarse? Para nada. Significa dejar de malgastar energía en negarla, en quejarse de ella. O sea, no es, esto es un desastre y no puedo hacer nada, sino, Esto es un desastre. Lo veo, lo acepto, y ahora, con toda mi energía enfocada, ¿qué voy a hacer? precisamente, el libro lo ejemplifica con la historia de José, el hijo de Jacob. El que es vendido por sus hermanos. Sí, lo venden como esclavo a Egipto. Podría haberse pasado la vida consumido por la rabia, la injusticia, pero en lugar de eso, acepta su situación. Soy un esclavo en Egipto. Y desde esa aceptación radical empieza a usar sus talentos y acaba convirtiéndose en el gobernador de todo el país. Es la diferencia entre decir, no puedo vivir así, que genera angustia y parálisis, Y decir, sí puedo vivir así, pero no quiero, y por eso voy a cambiarlo. La primera postura te deja sin poder, la segunda te lo devuelve todo. Te da una base firme desde la que construir. Es un cambio de mentalidad brutal. Quita el drama, la victimización y te coloca en una posición de poder.
porque solo puedes actuar sobre una realidad que has aceptado ver con claridad. ¿De acuerdo? Ya tenemos la visión del futuro y hemos aceptado la realidad del presente. Ahora toca actuar. Y es aquí donde muchos líderes caen en lo que el libro llama el activismo vacío. Hacer mucho, estar muy ocupados, pero sin transformar nada de verdad. Exacto. Y la clave, según el autor, está en enfocarse en los procesos, no solo en los resultados. Y para explicarlo vuelve a la figura de Dios, pero analizando su propia evolución como líder. Fíjate, su primer gran intento de corregir la creación es el diluvio universal. Un enfoque 100% orientado a resultados. Totalmente. El sistema está corrupto, lo borro todo y empiezo de cero. Drástico, rápido. Pero un fracaso estrepitoso, porque poco después la humanidad vuelve a las andadas. El reseteo no cambió la naturaleza del problema. Exacto. Y lo fascinante es ver cómo, según el relato, su estilo de liderazgo cambia. Siglos después, ante Sodoma y Gomorra, su enfoque es distinto. Abraham se acerca y negocia con él. ¿Y si hay 50 justos? ¿Y si hay 40? Y Dios dialoga, escucha, argumenta. Ha pasado de un liderazgo autocrático, de resultados, a uno que se enfoca en el proceso, en la persuasión, en la enseñanza. Es curioso. El libro empieza con un Dios casi ingeniero y termina con un Dios que negocia. A mí lo que me pregunto es, ¿qué pasó entre medias? ¿Fue el fracaso del diluvio lo que le enseñó a ser un líder diferente? El autor sugiere que sí, que el liderazgo eficaz no es una cualidad estática, sino un proceso de aprendizaje. El líder también evoluciona. Aprende que los atajos no funcionan. Que los atajos autoritarios pueden dar resultados a corto plazo, pero no generan un cambio sostenible. El cambio real requiere paciencia, requiere enseñar, guiar, enfocarse en transformar a las personas, no solo en conseguir una meta. Y todo este proceso, tener una visión, aceptar la realidad, actuar con paciencia, necesita una cantidad de energía descomunal. ¿De dónde la saca el líder? Y aquí el libro llega a su conclusión más sorprendente. La fuerza motriz no es la ambición ni el poder ni el dinero, es el amor. Y, hablemos claro, amor es una palabra que en una sala de juntas puede sonar blanda, ingenua. Sí, es la objeción más lógica. Y el libro la anticipa. No habla del amor en un sentido romántico o sentimental. Habla del amor como la fuerza creativa fundamental. A ver, explícame eso. Ténselo en cualquier otro ámbito. Nadie escribe una gran novela o compone una sinfonía movido por el cinismo o la indiferencia. Se necesita una conexión emocional profunda con el resultado. Vale. Pues el autor defiende que la fuerza que te permite mantener viva la visión cuando el cómo parece imposible, la paciencia para gestionar las imperfecciones y la tenacidad para seguir tras los fracasos, es que ames profundamente el futuro que intentas construir. Entendido. No es tanto un amor hacia las personas, que también puede estar, sino un amor por la visión, por el proyecto, por la misión. Eso es. Es una convicción tan profunda que se convierte en el combustible. Es la capacidad de que te importe tanto el resultado que estás dispuesto a navegar por todo el proceso, por muy frustrante que sea. Sin esa conexión, a la primera dificultad seria. La lógica fría te dirá que abandones. El directivo que solo se mueve por su bonus reducirá la inversión en I+D para salvar las cuentas. La líder que ama la visión de crear un producto que cambia el mundo, luchará por proteger esa inversión. Es una fuerza mucho más resiliente. Así que, después de este recorrido por la creación, el éxodo y los profetas, la gran conclusión es que el liderazgo, en el fondo, es un acto creativo. Y está impulsado por una emoción que normalmente dejamos fuera de la oficina. Que el liderazgo es en esencia un acto de creación, y como todo acto creativo, desde el arte a la ciencia, no puede sostenerse a largo plazo sin una fuerza motriz que vaya más allá de la pura racionalidad. Y esa fuerza no es la autoridad del cargo. Ni la brillantez de la estrategia. Es la capacidad de amar la visión que se persigue con la suficiente intensidad como para superar todos los obstáculos que la realidad imperfecta te va a poner por delante. Y esto nos lleva a una idea final que plantea el autor para reflexionar. Dice que si el liderazgo se nutre de esa capacidad, entonces cualquier actividad que alimente nuestra capacidad humana de sentir, de conectar, Leer poesía, escuchar música, el arte. nos convierte indirectamente en mejores líderes, porque ejercita el músculo del corazón. Lo que nos deja con una pregunta final, bastante provocadora para el mundo corporativo.
¿Qué pasaría en nuestras organizaciones si empezáramos a evaluar y a formar a nuestros líderes no solo por su capacidad de analizar datos, sino también por su capacidad de conectar emocionalmente con una visión y de inspirar ese mismo sentimiento en los demás? ¿Qué pasaría si viéramos el liderazgo no como un conjunto de técnicas, sino como un proceso creativo que exige no solo nuestra mente, sino, sobre todo, nuestro corazón?